Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Diniro. Soy socio de Ferroclub Argentino ya hace un poco más de 30 años. Cuando me inicié acá en la sede Lynch, solamente el club contaba con una locomotora, la legendaria Yatay, y 3 vehículos de pasajeros y un furgoncito para guardar repuestos. Con el tiempo el club fue creciendo en socios, fue creciendo en equipo de material rodante, o sea, vehículos y locomotoras que se fueron consiguiendo y transportando aquí hacia la sede. El club ha crecido hasta llegar a un parque de unas 9 locomotoras, de las cuales tenemos una en servicio, que es la 27, llamada Montecaseros. Tenemos 2 unidades en restauración en este momento, que son la Baldwin número 253 y nuestra locomotora insignia del club, que es la Yatay. Yo empecé, digamos, desde muy jovencito, colaborando en algunos trabajos. Con el paso del tiempo y tomando experiencia profesional en el oficio metalúrgico por un lado y de carpintería por el otro, porque bueno, mi padre tenía carpintería, así que yo me crié entre Viruta y Aserrín. Entonces empecé a colaborar en 2 frentes, provisión de piezas mecanizadas y provisión también de piezas y componentes en madera. Bueno, a medida que uno fue adquiriendo experiencia y en mi caso personal pudiendo lograr también tener un taller metalúrgico, se amplió el horizonte de las posibilidades de restauración y fabricación de piezas, y creo que hoy aquí en Ferroclub Argentino todo el equipo de muchachos que lo componen, están los que trabajan especialmente en material rodante, estamos los que trabajamos aquí en el museo, porque el Ferroclub sede Lynch se compone de 2 componentes básicos, sería todo lo que es material rodante, que se ubica en el galpón, y preservación de piezas y artefactos, que es el museo. Y concretamente ahora estamos en una sala prototípica de estación del Ferrocarril Central Buenos Aires, ambientada en los años 20, en el cual hemos hecho primero un trabajo de investigación, hemos descascarado inclusive la pintura de la sala capa a capa para ver cuáles fueron los colores originales, hemos hecho un trabajo exhaustivo de investigación para poder mostrar al público cómo era una sala de época, con los componentes que se pueden ver aquí alrededor. En mi caso personal, el aprovisionamiento y reparación de piezas, sean de madera o sean de índole metalúrgica, es tanto para el material rodante como para aquí, para el museo. Inclusive hemos llegado a desarrollar la capacidad de generar modelos para fundir piezas, porque hay piezas que están faltantes y se han tornado inexistentes, entonces hubo que, en base a documentación, planos, volver a generarlas. Y el hecho de dominar la técnica de fabricar una pieza modelo que después se manda a un taller de fundición y lograr la pieza metálica nuevamente, nos permite avanzar a pasos agigantados en lo que es restauración y puesta en servicio de los vehículos y recuperación de partes, de componentes de las piezas que vemos aquí en el museo. Los frentes son vastísimos. Tenemos dominio en el trabajo de la hojalata, para restaurar faroles, la madera, como ya mencioné, donde inclusive recuperamos objetos y los lustramos con las técnicas de la época, que era típica piezas lustradas en goma laca. Nosotros hemos conseguido goma laca y los lustres, puntualmente en estos casos, los volvemos a su situación original. Bueno, entre los primeros pasos que hemos ido dando, donde uno ha puesto a prueba el ingenio, fue en la necesidad de reponer las placas que identificaban las locomotoras, por ejemplo, placas de fábrica. En esa época, estoy hablando
mediados de los 90, estábamos restaurando la locomotora número 27, la Montecaseros, y decidimos llevarla a la época cuando fue comprada por el Ferrocarril Noreste Argentino, cuando vino de Inglaterra, de Glasgow. La máquina vino con un esquema de filetes y la placa de identificación que usaba el Noreste Argentino, que obviamente se perdieron cuando la compañía fue nacionalizada y se integra al Ferrocarril Urquiza, se cambian los números a las locomotoras y pasan a tener un nuevo esquema y cambian también las placas. Entonces las originales de fábrica se perdieron. La única posibilidad que teníamos era investigar por fotografías de época y buscar los rastros de agujeros en la chapa de los laterales de la máquina y rastros de picadura de óxido, porque donde se coloca una placa contra una chapa, con el tiempo la humedad va picando el perímetro. Entonces, esa marca en las chapas, esos entrecentros de agujero, nos permitieron lograr la dimensionalidad y es el patrón de escala para tomar desde una foto y poder llevar la placa al tamaño real que tenía. Entonces, obtenido un plano, en base a estos datos, se hace un plano en papel y de ahí tenemos que pasar a la generación del modelo. Hoy tenemos la dicha de contar con las impresoras 3D que nos ayudan muchísimo. En esas épocas los hacía con madera, una base de madera donde uno trazaba y cortaba el óvalo y después había que ir tallando las letras e ir aplicándolas, trazar una distribución de cómo iban colocadas las inscripciones y así nacía el modelo. Y paso siguiente, con el modelo terminado, llevarlo a un taller de fundición, lograr la fundición y después venía el trabajo de pintado. En el caso de la 27 llevaba un fondo rojo y el pulido de todos los números y las letras para devolverle a la placa su situación original, que quede espléndida. Lo empecé haciendo con la 27, con las ovaladas del número y los datos del fabricante, y después el otro desafío fue lograr el nombre de Montecaseros. ¿Por qué? Porque es una placa rectangular larga con muchos kilos de bronce, nos costaba un billete. El modelo se hizo, no hubo problema, y después, bueno, hubo que buscar algunos financiamientos para poder lograr fundir las dos placas que hoy tiene puesta la máquina, que para nosotros ese fue también otro hito, porque era otro paso más, otro desafío más que superábamos. Después siguió, por ejemplo, las placas de fabricación de la Baldwin 253, que también se perdieron en alguna reforma que se hizo en la máquina en algún taller, y teníamos un socio que quiero recordar por su dedicación a la investigación de la parte técnica, fotográfica, histórica, que era don Felipe Bustos. Felipe Bustos salvó planos, salvó croquis, fotografías, y entre ellas me facilita un calco que él toma de una placa de fábrica de Baldwin, de una gemela de la que tenemos nosotros. La encuentra en una estación, no recuerdo el lugar ahora. Él consiguió un papel y con la mano sucia de aceite apoya el papel en la placa y con las manos sucias la frota contra la placa y toma el calco. Y él lo guarda, y cuando un día este loco que habla le comenta que tenía ganas de fabricar las placas inexistentes, me dice: yo te voy a prestar el calco que tomé a la gemela. Le cambiase el número, me indica el número que había que cambiar para darle la identidad a nuestra máquina, y después de meses de trabajo y paciencia, hoy nuestra querida Baldwin 253 ya luce una de las placas colocadas, gracias en su momento a la visión de don Felipe Bustos, que se ocupó de preservar por lo menos la dimensionalidad y los textos que tenía la placa. Este tintero, en este caso, para poner un ejemplo,
se compró en un anticuario, en un lote de cosas. Esto era una mugre, hablando en criollo, estaba todo sucio. Nuestro olfato nos decía que era un tintero que podía venir bien para ambientar la estación, es un tintero antiguo, sencillo, típico de este ferrocarril. Se lo buscó por ese lado, era una pieza interesante para complementar el equipamiento de la sala. Bueno, yo me lo llevo a mi casa puntualmente para empezar a desarmarlo, le saco las bisagras, saco las tapas para poder empezar a lijarlo, sacar toda esa tierra cuasi centenaria que tenía, y acá, bueno, están los compartimientos para los frascos de tinta. Y se puede apreciar una tinta azul, acá debe haber habido un tintero con tinta roja. Y bueno, yo empiezo a lijar, se puede observar el interior manchado de tinta, empiezo a lijar y lo estaba haciendo de noche cuando ya la familia se va a dormir para no andar molestando con todo esto. Me pongo a lijarlo en la mesada de la cocina para aprovechar que el polvo caiga a la pileta y después abriendo la canilla, listo, el polvo se va. Lijo, va cayendo el polvo, va cayendo polvo de tinta azul, y empiezo a notar un efecto. Yo calculo que era tinta por lo menos de 50 años a esta parte, por lo menos. Se empieza a teñir la pileta de inoxidable de color azul. Bueno, listo, ahora abro la canilla, un chorro de agua y se escurre. No, la tinta se agarró al metal de la bacha y yo dije, mi señora me mata cuando se levante mañana a la mañana, así que tuve que ponerme con una virulana, con un Odex y empezar a frotar la bacha para que quede limpia, porque era increíble la tinta, después de tantos años seca, cómo se adhirió con la humedad de la pileta. Bueno, al limpiar estos objetos, cuando uno los encuentra, uno empieza a encontrar sorpresas. Y en este caso hemos encontrado la inscripción CBA en una de estas tapas. El ferrocarril solía identificar sus elementos para evitar ser robados. Entonces es típico que las compañías rotularan sus componentes, y me encuentro con la sorpresa increíble que era Central Buenos Aires, este ferrocarril. ¿Quién sabe si este tintero no estuvo en esta estación? Y si no estuvo en esta estación, fue en alguna estación muy cercana de aquí, y la verdad que tocábamos el cielo con las manos de haber encontrado esta pieza. Hemos sido tan afortunados de rescatar de un anticuario una pieza de esta línea, que no decía nada en su estado en que se encontraba. Hoy nos queda en algún momento recuperar, ver si podemos conseguir los frascos de tinta para terminar de complementar el objeto. Bueno, la idea surgió de empezar a homenajear a aquellos socios que fueron en su momento una luz en el camino, en el buen camino a seguir. Tuvimos la desgracia de perder algunos socios muy buenos a nivel personal, o sea, muy buena gente, primero, muy buenas personas, excelentes, y por otro lado también excelentes socios con la institución.